Les mando un saludo a todos mis amigos ahí en Jacarandá y espero que bueno, en este tiempo podamos meditar en la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude a entender su palabra y que podamos aplicar esta lección también a nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar meditando, abriendo tu palabra desde nuestros hogares. Señor, gracias porque podemos tener salud, Señor, y queremos pedirte que bendigas este tiempo. Háblanos, ayúdanos a entender tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar repasando un poco lo que estuvieron viendo para que podamos ahora también enfocarnos en lo que vamos a sacar de la lección del capítulo 40 de Génesis, así que podés ir buscando Génesis capítulo 40. Y en primer lugar vamos a ver, estuvieron viendo, una fe que espera. ¿Sí? Estamos viendo las lecciones de la fe en la vida de José y vieron una fe que espera. Y esto lo vieron cuando José fue vendido, cuando José fue traicionado por sus hermanos. Sin embargo, él sabía que Dios tenía un plan para su vida y esta es la confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Tenemos que tener una fe que se apoya en Dios y espera en Él. No solamente esto, sino que en el capítulo 39 viste cómo Dios lo había prosperado a José, a pesar de haber sido un esclavo o de estar ahí como un sirviente. Él fue comprado y Potifar lo puso como uno de los siervos más altos de su casa y le entregó todo lo que él tenía, ¿no? Pero ahí en ese momento viene la tentación y el enemigo quiere destruir la reputación de José y ya sea por medio de la verdad o por medio del engaño, la mujer de Potifar hizo que José fuera acusado falsamente, lo acusaron falsamente y lo llevaron a la cárcel. Pero ahí él demostró una fe que huye. Acordate que José había huido y no se había quedado quizás en este momento donde él podría haber pecado, donde uno puede decir, bueno, nadie me vio, nadie me ve, puedo pecar, no pasa nada. Sin embargo, José nos muestra esa fe que huye y que agrada a Dios. Y hoy vamos a ver que a pesar de la traición y el perjuicio, José estaba triste seguramente por estas situaciones, pero no estaba desanimado. Entonces quiero que podamos hablar en este día acerca del desánimo. La tristeza, esta emoción de tristeza muchas veces va a venir y no la vamos a poder impedir, porque a veces las emociones afloran en nosotros, pero cuando estas emociones surgen, ¿qué es lo que produce en nuestro carácter? ¿Qué es lo que produce en lo que somos? Bueno, acá vamos a ver que la tristeza no tiene que producirnos desánimo. Y vamos a ver dos partes, te lo voy a decir desde ahora para que ya podamos ir guiándonos. Primero, causas potenciales que podía tener José en su vida para el desánimo y después tácticas para contrarrestar o aplastar al desánimo. Así que vamos a ver ahí en primer lugar, como te dije, algunas causas potenciales que José iba a tener para el desánimo. Y en primer lugar vamos a leer ahí el capítulo 40, versículo 1 al 4. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe del copero y contra el jefe de los panaderos. Dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Es interesante para ver las causas potenciales del desánimo. Primero, el entorno en que José se encontraba. Si bien Dios en su gracia lo había prosperado y él ahora estaba como un encargado de la cárcel, si bien el encargado real estaba encima de José, él estaba tomando un montón de decisiones, estaba haciendo que las cosas prosperen ahí en la cárcel y todo se había entregado en su mano. Sin embargo, estaba encerrado. No solamente estaba encerrado, sino que estaba custodiado para ver que cumpla las cosas que él tenía que hacer. Algunos dicen que él podría haber llegado a estar encadenado, sufriendo diferentes cosas, pero pensá un poquito en el entorno. De haber estado ahí en la casa de Faraón, de un oficial, haciendo un montón de cosas con libertad, tomando decisiones, disfrutando de todos esos placeres que quizás Potifar podría haber tenido, ahora pasa a estar en la cárcel, encerrado. No solamente tenemos que considerar el entorno de José, sino pensar un poquito en la situación en la que José se encontraba. Su situación pasada era quizás una historia que a muchos de nosotros no nos hubiera gustado tener, o no nos gustaría, tener. En el sentido de que su familia lo había traicionado, había sido vendido, estuvo como un esclavo,
Y si bien Dios lo había bendecido con Potifar, había sido acusado falsamente. Nuevamente vemos que todo se estaba yendo por la basura y como que todo lo que iba él escalando ahora venía abajo, se venía abajo de un día para otro. Pero en esta situación vamos a ver una característica. Él fue fiel. Y vamos a leer desde el 5 al 8. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Fíjate que José fue fiel. ¿Y por qué decimos que fue fiel? Porque José hablaba acerca de su Dios. Y no solamente hablaba acerca de su Dios, sino que vivía una vida que realmente mostraba que él tenía un Dios verdadero, que los demás dioses no eran los verdaderos. Y él le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Él aprovechó esta oportunidad para contar quién era Dios. La Biblia no nos dice si él habló más acerca de Dios. Sin embargo, nos dice desde el 9 al 15 que él interpretó el sueño del copero. Y esto nos habla de que José directamente estaba diciendo, mirá, lo que hice lo hice por Dios. Él estaba exaltando el nombre de Dios. Él fue fiel a Dios a pesar de la circunstancia en la que se encontraba. Pero a pesar de esto, su situación, acordate, vimos su entorno, ahora estamos viendo su situación, no solamente fue que él fue fiel, sino que ahora vemos que él fue olvidado. Y vamos a ver que cuando él interpreta el sueño, le dice desde el 14 el versículo 14 y 15, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Cuál era ese bien? Bueno, el sueño del copero era que de una vid crecían 3 ramas y desde esas ramas crecían fruto, y esto significaba que iba a estar 3 días, pero que después él iba a volver a la presencia de Faraón, y él iba a tener la copa de Faraón, y en este sueño él ve que él mismo apretaba las uvas y le daba el vino al Faraón. Y José le dice, bueno, esto es que en 3 días vas a estar en la presencia de Faraón y nuevamente vas a ser su copero. Entonces él le dice, acuérdate pues de mí, José le dice al copero, cuando tengas ese bien, cuando estés en la presencia de Faraón. Dice, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Mira, José le decía, acordate de mí cuando estés con Faraón. Pero ¿sabes qué pasó? Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Qué tremendo. ¿Y cuánto tiempo se olvidó? Bueno, el 41, capítulo 41, versículo 1 nos dice que pasados 2 años Faraón tuvo un sueño. Pasaron por lo menos 2 años y todos esos 2 años el copero se olvidó de José. Y no solamente se olvidó de José, sino que cuando nosotros nos ponemos del lado de José, él quizás habría tenido esta ilusión y a los ojos de la humanidad o los ojos humanos uno podría decir, bueno, la única escapatoria que José podría tener era esa, ¿no? Decir, bueno, que él le hable a Faraón. Sin embargo, él se había olvidado. Fíjate, estas son todas causas potenciales para el desánimo en la vida de José. No sé cuáles son las causas que estás viviendo, qué cosas estás viviendo en las que el desánimo estas causas pueden afectar en tu vida para que el desánimo salga y afecte tu vida. Pero quiero decirte algo. José estaba triste, pero no estaba desanimado. Y hay situaciones en tu vida que te van a poner triste. Pero no son necesariamente situaciones que te tienen que desanimar. Mira, vamos a ver tácticas de prevención contra el desánimo y lo vamos a hacer rápido porque se nos está pasando el tiempo. Génesis 40 del 4 al 15 nos muestra cómo fue la reacción de José en la cárcel. En el lugar más oscuro, José tuvo una reacción que fue algo que aplastó la autocompasión. ¿Y qué es la autocompasión? Bueno, algunos usan esta definición. Es la infelicidad excesiva y egocéntrica por los problemas propios. Muchas veces tenemos autocompasión por nosotros mismos y pensamos que nuestro problema es el más grande del mundo y que nadie más está pasando por un problema. Y nos hacemos egocéntricos mirándonos a nosotros mismos. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, en el 14 y 15, que José, cuando tiene la oportunidad de hablar de su situación con el copero, él no le dice, yo soy un pobrecito, yo estoy sufriendo, no tendría que estar acá.
sí, realmente él cuenta su situación y pide esta justicia de parte de lo que el copero podía decir a Faraón, pero no vemos a él haciéndose un lamento por él mismo o teniendo esta autocompasión excesiva y egocéntrica por sus problemas. Y esto es interesante porque desde el capítulo 37 al capítulo 50 solamente son estas palabras, estos dos versículos que José va a usar para hablar de su situación. Y esto nos habla un poquito acerca de cómo José aplastó la autocompasión, no mirándose a sí mismo, no mirando sus propios problemas. Y esto lo vemos en que no solamente aplastó la autocompasión, sino que él sirvió a otros. En Génesis 44 nos muestra que el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y no solamente les servía, sino que vemos ahí, por ejemplo, en el versículo 6, dice, vino a ellos José por la mañana. José tenía un servicio hacia los demás, pero era diligente también a pesar del entorno en el que se encontraba. Él estaba enfocado en servir a otros. Y este es el mismo ejemplo que vemos en la vida de Jesús. Jesús era el más grande de todos. Sin embargo, en Mateo 20:28 nos dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Fíjate lo que dice Filipenses 2:7. Acompáñame a Filipenses, así rapidito. 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El que tenía toda la autoridad, el más grande de todos, vino a esta tierra, se despojó a sí mismo haciéndose hombre y tomando forma de un siervo, y dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Este es el ejemplo de Jesús, que Él voluntariamente se dio el derecho de hacer lo que Él quisiera y así obedecer la voluntad del Padre para su vida. Y esto es lo mismo que vemos en José. Pero no solamente vemos que él aplastó la autocompasión no mirándose a sí mismo, no solamente vemos que él sirvió a otros, sino que vemos en tercer lugar que él se interesó por los demás. Él se interesó por los demás. Estas son las tácticas de prevención para el desánimo que José nos va a ilustrar, nos va a mostrar. Y vamos a ver ahí en el capítulo 40, versículos 6 al 8. Te decía que él vino por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Mirá, José los vio tristes y él podría haber seguido con todas sus tareas del día, él podría haber hecho otras cosas. Sin embargo, vamos a ver que José se detiene y les dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José se involucró en los problemas de las personas para poder ayudar. Él se interesó de una manera verdadera. Él llevó el servicio a otro nivel. Fíjate, Gálatas nos va a decir en el capítulo 6, versículo 2, lo voy a leer, Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ayudémonos los unos a los otros para llevar las cargas que tenemos. Ayudémonos los unos a los otros. Y esto, ¿sabes de qué nos habla? De que José estaba enfocado. Primero estaba enfocado en que no se miraba a sí mismo. No estaba enfocado en sí mismo. Él estaba enfocado en Dios. Y él estaba enfocado en servir a otros. Y esto es lo que quiero que vos puedas entender en esta lección. Primero, que hay muchas causas potenciales para que nosotros nos desanimemos en nuestra vida. Quizás la cuarentena, no sé cómo es tu situación familiar, quizás si estás pasando necesidad. Hay muchas causas para el desánimo, como lo tuvo José. También hay muchas causas para la autocompasión. Sin embargo, él se enfocó y no se enfocó hacia la dirección donde estaba él, sino que se enfocó a la dirección de otros. Miró a otros y vio cómo pudo servir. Y esto es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Y mira, ¿por qué pongo el ejemplo de Cristo? Bueno, el ejemplo de Cristo lo podemos ver, por ejemplo, ahí en el huerto de Getsemaní, donde Él está orando para que su copa pase, ¿no? Para que Él dice, bueno, no quiero este sufrimiento, que Señor, si es posible. Sin embargo, vemos que después Él dice, se haga su voluntad. Y Él salió porque ya se había cumplido la hora. ¿Y por qué digo que Jesús también nos muestra este ejemplo de que Él no estaba desanimado? Porque en Juan capítulo 17 vemos que Él se enfocó en orar por los que iban a creer por la palabra de sus discípulos. Él se enfocó en que la cruz, este momento de sufrimiento, iba a ser un momento donde muchas personas iban a ser bendecidas. Él estaba enfocado en lo que iba a producir en otros, no en el sufrimiento que Él iba a pasar. Sí, en un momento vino tristeza seguramente, y lo vemos ahí cuando Él pide que la copa pase de Él.
Sin embargo, vemos una actitud de enfocarse en los planes de Dios, de enfocarse en lo que Dios quería hacer con su vida y en cómo Él iba a servir a otros. Y esto nos habla de propósito, chicos. Esto nos habla de propósito. Fíjate, Salmos 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones, ¿quién es tu auxilio? ¿Quién es tu amparo? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Es el Señor? O apenas surge una situación que te puede desanimar, dejás que la tristeza te domine, dejás que la autocompasión se empiece a desarrollar en vos, te mirás a vos mismo, entonces te empezás a ser apático y todo te da lo mismo, ya no querés leer la Biblia, ya no querés orar, ya no querés participar en el Zoom del Club Bíblico, en Instagram. ¿Quién es tu amparo y fortaleza? ¿Entendés que Dios tiene un propósito para tu vida? Aún en una cárcel, como le pasó a José. Aún en la cuarentena, Dios tiene un propósito para tu vida, y es que vos puedas ser usado por Dios para servir a otros, que vos puedas interesarte por los demás, que vos puedas compartirle de Cristo a otros. ¿Sabes cuántas personas deben estar en depresión en este momento? ¿Cuántas personas deben sentirse solas? ¿Cuántas personas deben estar pensando que por medio de sus pecados, satisfacer sus deseos y pecar obviamente, están llenando su vida y están en realidad yendo rumbo al infierno, y vos tenés la oportunidad de compartirle el Evangelio? Mira, en esta tarde creo que la lección que nos deja José es una fe que es inquebrantable. ¿Y por qué le pusimos inquebrantable? Bueno, porque aún estando en la cárcel, él se enfocó en los propósitos de Dios para su vida, no en la autocompasión, no en el desánimo. Y quiero decirte que aún vos estando en cuarentena, Dios tiene propósitos para tu vida. Y tenés que enfocarte en eso, primero estando con el Señor, pasando tiempo con Dios, interesándote por las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con su persona. No solamente esto, sino que enfocarte en cómo Dios te quiere usar. Quizás a través de tus redes, quizás a través de compartirle a tus amigos el Evangelio, quizás a través de simplemente llamar a alguien o mandarle un WhatsApp y decirle: estoy orando por vos. Mira, te animo a que así como viste el círculo de la causa, orar, cuidar y compartir, puedas orar por los demás, puedas cuidar a otras personas, pero también puedas compartirles el Evangelio. Porque esta es lo mismo que José está haciendo acá. Cuidó de otros, se enfocó en lo que Dios quería hacer a través de su vida, lo que Dios quería hacer en otros. La salvación, el perdón, la reconciliación, todo eso que Dios puede traer en la vida de tus amigos si vos les compartís el Evangelio. Así que te animo a que te enfoques y a que el desánimo no cobre lugar en tu vida.